Hola, yo soy Café con Leche y bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy les tengo una mini reseña de los Tombow Dual Crush. Al principio solo iba a adquirir una gama para probarlos, pero al final me decidí por estas tres gamas porque las tres las adquirí a un muy buen precio. La verdad estoy muy emocionada por probarlos, ya que como principiante en el mundo del bullet journal y el lettering he escuchado muchísimo sobre estos plumones y básicamente son algo de que tienes que tener sí o sí en tu colección. Algo que noté cuando empecé a verlos más de cerca era que por accidente y no me di cuenta vinieron plumones repetidos pero en diferentes sets. Entonces esos son los que utilizaré para mejorar mi lettering, entonces no me molesta porque unos fueron en color negro y otros fue en color azul. Estos plumones tienen dos tipos de punta, tiene una punta pincel y una punta bala que es la más delgada. A primera vista me parecen muy buenas y siento que para mí, siendo principiante, me pueden funcionar. Y ahora es momento de ponerlos a prueba, así que utilizaré todos los papeles que tenga a mi disposición para hacer esta prueba. Estaré usando las hojas restantes de mi Bullet Journal 2021, que es las que utilizo para hacer otras pruebas. Y también estaré utilizando estas hojas a cuadro, que siento que son las hojas que tengo con más gramaje. Debo decir que quería probarlos para hacer lettering. No soy muy buena en ello, todavía soy principiante, pero practico mucho haciendo el abecedario, aunque a veces me cuestan hacer palabras corridas, entonces practico mucho haciendo el abecedario como si fueran planas de niño de primaria. Y esto no me lo esperé, pero mucho ghosting. Me sorprendió porque pensaba que este cuaderno tenía un gramaje muy alto, de 100, aunque no lo especifica, pero bueno. Las hojas a cuadro tampoco especifican su gramaje, pero las blancas sí, que es de 75 gramos. Pero sí, las dos presentaron ghosting y en una se nota más que en otra porque presioné mucho la punta, entonces ninguno de los dos papeles son buenos para utilizar estos marcadores. A estas hojas no le tengo ni un poquito de fe porque tienen un gramaje muy bajo, muy deficiente. Tampoco lo especifica, pero incluso unos Crayola Super Tips hacen ghosting. Entonces unos Tombow, claro que sí. Y obviamente decidí hacer los swatches. Y debo decir que las gamas que compré tienen más colores fríos que cálidos. Entonces hay más azules o verdes que morados o rojos. Pero no importa. Pienso utilizar estos marcadores por mucho tiempo y aumentar mi colección porque hasta ahora me han dejado una muy buena primera impresión. Algo que no mencioné y está bien mencionarlo ahora es cómo se sienten los marcadores con los diferentes tipos de papel. El trazo se sentía más tosco con el papel blanco de 75 gramos que con el papel a cuadros de la marca Med. Entonces es interesante saber cómo se comportan los marcadores con diferentes tipos de papel. La verdad me gustan mucho las gamas de colores, por lo menos hay algunos colores que se parecen como el 603 y el 623 y hay otros que parecen pasteles como el 291 y el 131 y el 603 también, así que tengo un poco de todo.
Siendo estos plumones muy populares, son muy fáciles de conseguir desde tiendas en Instagram, Amazon, AliExpress o Stationery Palm, pero su precio varía dependiendo de las tiendas y casi nunca incluye el envío. Los míos yo los compré por Amazon porque me parecía el lugar más accesible y con los precios más bajos. Y realmente los compré por un impulso porque los encontré en menos de $18, entonces los compré. Yo les recomiendo que si ustedes quieren invertir en estos plumones, espérense a que en Amazon hayan este tipo de promociones y los puedan conseguir por $15 o menos. Actualmente no creo decir nada sobre los Tombows que ya no hayan escuchado. Se sienten de muy buena calidad. Su punta es flexible y no es tan gruesa, ni tan delgada, ni tan larga, ni tan corta. Entonces me parece perfecta. Tal vez se lo digo porque me hace la ilusión de por fin tenerlos, pero realmente entiendo por qué todo el mundo habla bien de ellos. Lo único contra que les veo es el precio, porque no es tan accesible para todos, pero si realmente los quieren, como les recomendé, esperen o aprovechen las ofertas que tiene Amazon y cómprenlos, porque realmente siento que sí valen la pena. Pero ¿son buenos para principiantes? Bueno, esto depende de qué tan principiantes sean. Yo me considero principiante en el uso de plumones puntapinceles, aunque aprendí a hacer algo de lettering con los Crayola Super Tips. He tenido anteriormente plumones puntapinceles, pero realmente unos no me funcionaron para nada y otros son colores metálicos, entonces no los puedo utilizar en el diario. Entonces no soy tan principiante en el lettering, me manejo un poco. Si ustedes sí son de paso muy principiantes en esto y quieren que estos sean sus primeros puntapinceles, consideren que los plumones se les pueden llegar a desmejorar la punta si lo usan de manera muy brusca o incorrecta. Así que les recomendaría, por lo menos si tienen Super Tips o algún plumón de punta cónica, aprendan con ellos a manejarlo y luego atrévanse a comprar unos Tombows, por ejemplo, a ver qué tal les va. Pero tengan en consideración que puede que se les dañe la punta.